Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vengo con un tema buenísimo. De esos que nos encantan, de los que nos dan algo de emoción, un poquito de chisme y claro, un poquito de drama también. Ya saben, aquí en el canal nos dedicamos a estar al día con lo mejor del mundo del entretenimiento, y hoy, amigos míos, tenemos una bomba que explotó en el mundo de las series turcas, de esas que te dejan pegado a la pantalla, y a las redes sociales también. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar a todos, que nos robó el corazón con su química en Love is in the air y que para nuestra sorpresa, también nos enamoró en la vida real. Pero bueno, como todo en la vida, las cosas no siempre son color de rosa, ¿verdad? Y hoy vamos a destapar qué se filtró a la prensa, qué información delicada salió a la luz sobre la relación entre Hande y Kerem, y sobre todo, qué papel juega el manager de Kerem en todo esto. Prepárense porque la información está que arde. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, es gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tengo mucho más chisme, muchas más noticias y mucho más entretenimiento que compartir con ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo. Y sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien la historia, hay que remontarnos un poquito en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como les decía, se conocieron en el set de Love is in the air *. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Y claro, la química entre ellos era innegable. Las fans empezamos a soñar, a desear, a especular, y boom, el sueño se hizo realidad. Empezaron a salir, a dejarse ver juntos, a compartir momentos en redes sociales, y nos encantó. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada. Sus miradas, sus gestos, la complicidad que irradiaban, todo era digno de una película romántica. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos, y la euforia era palpable. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, nos hizo reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Y como suele suceder, la magia de la ficción se extendió a la vida real. La química entre los personajes se tradujo en una conexión genuina entre los actores, y el público no tardó en darse cuenta. Desde el inicio, el romance entre Hande y Kerem fue un tema candente en los medios y en las redes sociales. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado y comentado al detalle. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, publicando fotos, vídeos y editando momentos especiales. La pareja, por su parte, alimentaba esta expectación con publicaciones y mensajes que dejaban entrever su felicidad. Pero como suele pasar en estos casos, la atención mediática, la presión de ser figuras públicas, la agenda apretada, todo esto a veces puede pasar factura. Después de un tiempo de relación, que por cierto fue muy intensa y muy seguida por la prensa, anunciaron su separación. Y como era de esperarse, empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿Por qué terminaron? El misterio estaba en el aire. El anuncio de la separación fue un golpe duro para los fans. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, y los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar. La tristeza y la decepción se mezclaron con la curiosidad y el deseo de saber qué había pasado. Aquí es donde entra en juego la bomba de la que les hablo. ¿Qué fue exactamente lo que se filtró? Pues la prensa turca, siempre al acecho de información jugosa, comenzó a publicar detalles sobre las posibles razones de la ruptura. Se habló de diferencias de opinión, de agendas incompatibles, de presiones externas. Pero lo más interesante y lo que realmente encendió la mecha, fue la supuesta injerencia del manager de Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Quién es este misterioso manager? Bueno, es una figura importante en la vida de Kerem, alguien que lo representa, que maneja su carrera, que lo aconseja, en fin, alguien con mucha influencia sobre sus decisiones. Según los rumores, este manager no habría visto con buenos ojos la relación de Kerem con Hande. ¿Por qué? Pues se dice que le preocupaba que la relación pudiera afectar la imagen de Kerem, que podría restarle profesionalismo, y sobre todo, que podría interferir con su agenda de trabajo. Este manager, cuyo nombre no voy a mencionar por respeto a su privacidad, es una figura clave en la industria del entretenimiento turca.
Con años de experiencia ha representado a numerosos actores y actrices exitosos, guiando sus carreras y tomando decisiones importantes. Se dice que es un profesional meticuloso preocupado por la imagen y el éxito de sus clientes. Pero al mismo tiempo también se le atribuyen ciertas actitudes controladoras y una ambición desmedida. Se filtró información de que el manager supuestamente había intentado influir en Kerem, incluso sugiriéndole que se mantuviera alejado de Hande. Se hablaba de reuniones secretas, de conversaciones tensas, y de una presión constante sobre el actor. Obviamente estas son informaciones que no están confirmadas al 100%, pero la prensa turca, que es muy dada a este tipo de fuentes cercanas, las divulgó con gran detalle. Las publicaciones mencionaban que el manager, preocupado por la distracción que Hande podía representar, habría intentado convencer a Kerem de que la relación no era beneficiosa para su carrera. Se dice que le recordaba constantemente los compromisos profesionales del actor, la importancia de mantener una imagen impecable y la necesidad de enfocarse en sus proyectos. Otro de los temas que se tocaron fue el tema de la publicidad. Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja eran un imán para las marcas, obviamente. Pero según los rumores, el manager de Kerem no estaba de acuerdo con ciertos contratos publicitarios que involucraban a la pareja. Se dice que quería separar las carreras de ambos, que quería que Kerem se enfocara en proyectos más ambiciosos y que no quería que su imagen se asociara tanto con la de Hande. El potencial comercial de la pareja era innegable. Las marcas se peleaban por contar con ellos en sus campañas, y las ofertas publicitarias llovían. Sin embargo, el manager, según las filtraciones, habría rechazado muchas propuestas conjuntas, priorizando los proyectos individuales de Kerem y buscando que su imagen se asociara con marcas de mayor prestigio y alcance internacional. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Pues si los rumores son ciertos, estaríamos hablando de una injerencia muy fuerte en la vida personal y profesional de Kerem Bürsin. Estaríamos hablando de un manager que quizás antepuso sus intereses personales o profesionales a la felicidad de su cliente. Y por otro lado, estaríamos hablando de la posible influencia negativa en la relación de Hande y Kerem. Si el manager realmente ejerció esa presión, es muy probable que esto haya generado tensiones y conflictos en la pareja. La idea de que alguien externo influyera en sus decisiones y en la forma en que vivían su relación podría haber afectado su dinámica y, eventualmente, contribuido a la ruptura. Es importante señalar que ni Hande ni Kerem han confirmado nada de esto. Ambos han sido muy discretos respecto a los motivos de su separación. Pero el silencio a veces también dice mucho. Y en este caso el silencio ha alimentado los rumores, las especulaciones, y por supuesto, el interés del público. La falta de declaraciones por parte de los protagonistas ha dejado un vacío que la prensa y los fans han llenado con sus propias interpretaciones. La incertidumbre ha generado aún más debate y especulación, y la historia continúa siendo un tema de conversación recurrente. ¿Cómo afectó esto la imagen de Kerem y Hande? Pues si nos basamos en la información filtrada, no precisamente para bien. La imagen de Kerem se vio un poco empañada por la supuesta influencia de su manager. Y la de Hande, bueno, no hay que olvidar que siempre es difícil lidiar con una ruptura mediática, con especulaciones y con rumores. Sin embargo, ambos han sabido manejar la situación con profesionalismo y discreción. Kerem, al menos aparentemente, no ha desmentido ni confirmado las acusaciones, lo que ha generado dudas sobre su versión de los hechos. Hande, por su parte, ha mantenido una postura similar, centrada en su trabajo y evitando entrar en polémicas. ¿Y ahora qué? Bueno, Hande Erçel, por lo que sabemos, está centrada en su carrera profesional. Continúa participando en proyectos importantes y consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. Actualmente Hande está trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. A pesar de la presión mediática y de los rumores, ha sabido mantenerse firme en su camino, enfocándose en su desarrollo profesional y en sus nuevos proyectos. Kerem Bürsin, por su parte, también sigue trabajando, sigue cosechando éxitos y sigue siendo uno de los actores más queridos y admirados del momento. Kerem ha continuado su exitosa carrera, participando en nuevas series y películas, y manteniendo su popularidad entre el público. Recientemente ha sido visto en distintos eventos y proyectos, demostrando su compromiso con su carrera y con sus fans. La vida de Hande y Kerem ha continuado. Ambos han seguido adelante con sus carreras, sus proyectos, sus vidas. Pero la bomba que se filtró a la prensa nos dejó una lección importante.
En el mundo del espectáculo, la presión, la agenda, las influencias, pueden ser factores determinantes. Y a veces, detrás de las cámaras, hay mucho más de lo que vemos. El caso de Hande y Kerem nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Tras de la fama, el glamour y los éxitos, existen presiones, desafíos y conflictos que pueden afectar sus vidas personales y profesionales. Así que, para resumir, hoy hablamos de la supuesta filtración a la prensa sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre el papel del manager de Kerem. Los rumores hablan de injerencias, de presiones, de intereses ocultos, una historia llena de drama, de chismes y de mucha tela que cortar. Es importante recordar que esta es una historia basada en rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta es difícil de conocer. Sin embargo, el caso nos invita a reflexionar sobre las dinámicas del mundo del espectáculo, sobre la influencia de los managers y sobre la importancia de proteger la privacidad y la felicidad de las personas, incluso de las celebridades. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información, que hayan disfrutado del chisme y que se hayan divertido un ratito conmigo. Recuerden que esto es lo que pasa cuando mezclamos amor, fama y el mundo del entretenimiento. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que la información filtrada es real? ¿Creen que el manager tuvo una influencia negativa en la relación? ¿Qué opinan de la forma en que Hande y Kerem han manejado la situación? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que el chisme está bueno, pero el respeto es fundamental. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Chao, chao.